tardes, Fernando. Estamos con Fernando Peirone, que es docente e investigador de la Universidad de San Martín y ha estado compartiendo hoy en UPC una conferencia durante toda la mañana, trabajando cuestiones vinculadas con los jóvenes, la escuela, su modo de relación con el saber y algunas tensiones que se vienen produciendo entre una lógica más moderna, por así decirlo, con que funciona la escuela y ciertas prácticas que van teniendo los jóvenes que ponen en tensión gran parte de ese modo de funcionamiento tradicional. Fernando es director del programa de Saber Juvenil Aplicado y una primera pregunta que te haría sería en todo caso, bueno, que nos pudieras contar un poco que están trabajando en el marco de este programa. Sí, yo soy investigador y docente de la Universidad Nacional de San Martín, eh, dedicado básicamente a estudiar la experiencia universitaria y la cultura juvenil en su relación con la institucionalidad. El programa de Saber Juvenil Aplicado surge frente a la necesidad de empezar a tener algún tipo de vínculo institucional con la producción de saber de los jóvenes, un saber que se estima como fundamental para poder interactuar con la cultura futura más próxima y que todavía no ha sido ni decodificado, ni conceptualizado, ni puesto en vínculo con la institución escolar y con los contenidos tampoco. Entonces, a raíz de eso notamos que hay, en particular en la escuela secundaria, un notable desencuentro entre lo que son las prácticas cotidianas de un chico y el modelo escolar al que tiene que acceder diariamente durante 5 horas de su vida, recortando la lógica con la que interactúa con el mundo e ingresando en una lógica retro que no hace más que, digamos, llevarlo en el túnel del tiempo a una cultura y a un vínculo con el mundo que a él no le está sirviendo, por lo menos no ve la práctica de esto hacia dónde lo conduce. Por otro lado, es notable que si nosotros en la década del 70, en la década del 80, veíamos que un pibe tenía desatención, no se concentraba, era inquieto, nosotros podríamos atribuir esa especie de comportamiento disidente, divergente, discordante, lo podríamos atribuir a, digamos, problemas familiares, a problemas psicológicos, a problemas de distintos tipos, digamos, de la procedencia cultural, etcétera. Pero no es lo mismo cuando vos tenés de 35 alumnos, tenés 30 pibes que tienen esa característica. Ya no, digamos, si los 30 están teniendo ese mismo tipo de problemática, evidentemente hay algo de lo institucional que debería empezar a plantearse como, por lo menos con la necesidad de revisar, de resignificar, de reformular, porque si el pibe no le encuentra sentido a la escuela, el responsable de que la escuela tenga sentido no es el pibe. Somos nosotros los adultos los que necesitamos llenar de sentido a esa práctica. A ver, cuando ibas comentando esto, yo iba pensando en la idea de ese encuentro entre los modos de vivir y sus prácticas cotidianas por parte de los jóvenes y lo que la escuela va proponiendo. Y me imaginaba la escuela en otros tiempos. Y en ese punto me preguntaba en qué momentos no hubo un desencuentro y en todo caso qué es lo que cambia en el desencuentro que hoy está teniendo la escuela con los jóvenes. Porque históricamente uno podría decir, sobre todo en relación a lo que fue la escuela secundaria, que algo del orden de la imposición se iba jugando en lo que era la propuesta educativa y que lo que estaba ausente era la pregunta por lo que le pasaba al otro. Digo, como vos bien decías,
si había que construir una explicación en relación con el otro, iba por todas las vías que ibas comentando, o la responsabilidad, o el déficit cultural, o alguna cuestión atencional, etcétera. Me da la impresión que algo de ese desencuentro ha sido como una característica, por lo menos en términos de relaciones intergeneracionales entre la escuela y los jóvenes. ¿Qué sería lo diferente hoy? La diferencia que marcaría como bastante evidente entre los pibes de anteriores generaciones que naturalmente se rebelaban contra sus adultos, contra sus mayores, contra las instituciones, la diferencia que yo he notado en el trabajo que venimos haciendo es que son chicos que evitan confrontar. No son pibes que, por supuesto hay casos de indisciplinas graves, por supuesto hay casos de pibes que se rebelan y que son violentos incluso frente a la autoridad, pero digamos como rasgo más bien transversal que digamos ha producido efectos en la escuela es esta no confrontación, digamos. Han notado que el tipo de explicación que pueden darle a un adulto de por qué no les gusta tal cosa, por qué tienen que, digamos, hacer algo que no quieren, frente a eso han decidido, ¿para qué discutir con el abuelo? Si tiene Alzheimer, mañana no va a entender lo que le estoy diciendo, ni se va a acordar, y no tiene mucho sentido que le explique. Entonces, yo creo que a diferencia de otras generaciones que de algún modo maquinaban una ocupación del lugar que tiene el otro, lo que yo veo ahora es que los pibes no quieren ocupar el lugar de esos adultos. No quieren, digamos, desplazarlos para que sean ellos quienes ocupen ese lugar. Porque la verdad que no les interesa. No les interesa ser ellos, no les interesa ocupar esos lugares, no les interesa la carrera que hace un adulto y no les interesa el modo que observan el mundo. ¿Para qué ocupar ese lugar? ¿Para qué, digamos, disputárselo? Bueno, estaba pensando que lo que vas planteando lleva a pensar que hay como cierta crisis, pensó en esos términos en relación al legado que los adultos tenemos para poder darle a los jóvenes, en la medida en la cual habría algo de no querer recibirlo y eso instala por lo menos una situación inédita, ¿no? Digo, y más en un lugar como la escuela, donde aunque las relaciones con el porvenir son bien diferentes entre los jóvenes y los adultos, el lugar del docente es el lugar de decir de algún modo, mira qué interesante que tengo esto, y el otro lo que está diciendo es, no me interesa, ni siquiera quiero saber para qué sirve, ¿no? Lo que pasa es que el modelo escolar que nosotros transitamos era fundamental para la interacción con el mundo posterior a la escuela. Hoy, según estudios hechos, por ejemplo, en Francia, en España, pero acá también, más del 60-65% de los conocimientos que aprende un pibe para interactuar con el mundo no están provistos desde la escuela. La escuela perdió el monopolio de inculcación o de transmisión de contenidos significativos. Entonces, en la medida en que pierde eso y no le está dando herramientas para que el pibe pueda interactuar con el mundo tal cual lo necesita, ha tenido que generar en términos vygotsquianos, digamos, para hablar en términos más de teóricos, pero no tanto. Digamos, Vygotsky decía que existe una zona de desarrollo próximo que es el ambiente, la atmósfera en la que uno va construyendo un conocimiento, que es un conocimiento social y de algún modo colaborativo, y lo va construyendo, pero siempre está traccionado por alguien en la figura que pensaba Vygotsky del adulto. Había un adulto que traccionaba a los pibes, a los más
niños para que vayan aprendiendo, incorporando conocimientos y dándole posibilidad de conceptualización y de incorporación de conocimiento. Ese adulto traccionaba porque tenía una ventaja por encima de ellos que les daba la posibilidad de, digamos, elaborar conocimiento y producir conocimiento y incorporarlo. Los pibes, frente a una escuela que ya no les está transmitiendo esos conocimientos significativos para la interacción con la vida cotidiana, han tenido que recurrir a una zona de desarrollo sin adultos. Una zona de desarrollo en donde empiezan a generar conocimiento, pero se traccionan mutuamente entre pares, a través de foros, a través de experiencias colaborativas, que les permiten construir conocimiento, saber e incorporar conceptos de interacción fundamentales para una sociedad que la escuela no le está proveyendo. No le está proveyendo la escuela, pero tampoco se la está proveyendo el adulto. ¿Y tendría condiciones la escuela de poder proveérsela? Digo, a ver, estoy pensando que la presencia sobre todo de los nuevos medios de comunicación, digo, vía las redes, vía los celulares, etcétera, genera una dinámica y un modo de vinculación entre los sujetos, a ver, que rompe con categorías temporales muy tradicionales, con categorías espaciales, digamos, de un encuentro cara a cara, que es casi como fundante de la relación pedagógica. Entonces, la pregunta sería, ¿podría la escuela, incluso aunque se transformara, ponerse a la par de estos procesos, o en todo caso qué tipo de redefinición debería tener como horizonte la escuela? Claramente no puede funcionar así, pero me queda duda, a ver, de si debería ser un horizonte de futuro para la escuela intentar ponerse a la par de estas transformaciones, porque creo que difícilmente podría hacerlo ahí, ¿no? Es el gran desafío que tiene la escuela por delante y digamos donde no se está jugando poco, se está jugando su futuro. Sí, perdón, ¿no? Inclusive, mira, nosotros tenemos acá en UPC un programa que es el programa de consulta pedagógica que trabaja en relación a demandas que realizan los colectivos docentes. Y sobre eso se van construyendo intervenciones que intentan atender esas demandas. Hemos trabajado con escuelas de nivel primario, de nivel secundario, escuelas de nivel inicial, y en las de nivel secundario lo que empezamos a ver en relación a las dinámicas de escolarización es que la escuela secundaria no es un bloque en sí mismo en su relación con los jóvenes. Nosotros vamos viendo que ahí en el ciclo básico, primero, segundo, tercer año, que es donde se concentra la mayor matrícula, pero también te cuento, para el caso de Córdoba, el 70% de los repitentes, más del 70% de los chicos que tienen sobreedad, hay un trabajo muy intenso por parte de los docentes que tiene que ver con construir pautas de socialización con el orden escolar, podremos decir. ¿Qué se hace en esta escuela? ¿Cuáles son los turnos de exámenes? ¿Cómo organizarnos para poder estudiar? Digo, cuestiones como del ABC, que tradicionalmente se han visto como necesarias de ser construidas por la primaria. Pero una vez que, a ver, que se pasa el primer ciclo y uno mira el segundo ciclo, va viendo que los conflictos son de un orden muy distinto y el tipo de trabajo de la escuela también. Si en el primer ciclo hay que construir pautas de socialización y parte de los conflictos tienen que ver con el no reconocimiento de la autoridad ni de las formas legitimadas por la escuela, con los chicos que ya están entre cuarto y sexto año, la discusión es otra, igualmente conflictiva, ¿no? Que tiene que ver con qué posibilidad tiene de argumentar la escuela y de justificar ante los jóvenes por qué adopta ciertas decisiones sobre los modos de trabajo con los contenidos, sobre los modos de evaluar, sobre los modos de regular la vida al interior de la escuela y qué lugar le va dando a los jóvenes. Si uno la tomara como bloque, uno diría es todo un gran conflicto, pero cuando uno empieza a mirar adentro, a desagregarlo, empieza a encontrar que hay como dinámicas que son muy, muy diferentes y donde lo que en ambos ciclos aparece como central es la necesidad de construir un sentido con los jóvenes. Sí, sí. Yo agregaría, que creo que en breve se va a tener que empezar a agregar, el último periodo, digamos, el ciclo superior de la escuela primaria. Ya empieza, digamos, como esos tres bloques
hay que prestarle particular atención, porque empiezan a hacer 3 bloques que tienen cierta continuidad y a la vez empiezan a tener un nivel de relación de uno con el otro cada vez mayor. Entonces, efectivamente, la escuela no puede resolver el problema que tiene con los preadolescentes y los adolescentes actuales en bloque, primero. Segundo, está por verse si es un problema etario. Yo te decía, yo no soy pedagogo, yo vengo de las ciencias políticas, de la filosofía política. A mí me parece que lo que hay que empezar a mirar es más con una distancia un poquito mayor y empezar a observar esto como un problema de época, en donde, digamos, se expresa más fuertemente en la escuela secundaria porque es la institución que menos ha podido esquivar la relación con los jóvenes. Las otras instituciones tienen el mismo grado de conflictividad y el mismo grado de vulnerabilidad frente a la época, solo que generan dispositivos para evitar el diálogo con los adolescentes y con los jóvenes. Eso pasa en los sindicatos, eso pasa en la política, eso pasa en general. Pero en la escuela no lo pueden evitar. Ese vínculo está. Es interesante esto que vas planteando porque al situarlo en términos de cambio de ciclo o cambio de época, uno puede pensar que incluso parte de los problemas que estamos teniendo, visto muchas veces en términos generacionales, son solamente una foto de un proceso que va a ser mucho más largo. Completamente. Porque muchos de los docentes que se van a venir incorporando van a pertenecer justamente a esta camada de jóvenes que ya tienen un modo de relación con el saber que es de otro orden, y ahí habría que preguntarse en todo caso qué implicancia va a tener, digamos, tanto para los vínculos que construyen con los jóvenes, en tanto docentes, en estas nuevas generaciones, pero también las relaciones con el saber que les van a ir proponiendo, ¿no? Creo que pensarlo ahí en términos de cambio de época genera preguntas para adelante en relación a quienes están por ser docentes hoy. Por eso es tan importante la interdisciplinaridad, digamos, porque digamos, en la medida que vos compongas equipos interdisciplinarios de trabajo, es donde empiezan a aparecer miradas que complementan o rescatan esa especie de vicio profesional que tiene toda disciplina, que te lleva siempre a ver con la lupa de tu propia disciplina todo. En cambio, en la cosa colectiva, colaborativa, interdisciplinaria, ahí, digamos, entonces empiezan a aparecer miradas que, digamos, te obligan a desagregar en otras miradas e incorporar otras cosas. A mí me parece que es como inevitable, de hecho creo que es la tendencia cada vez más fuerte a trabajar en lo interdisciplinario y a ver el problema de la escuela como un problema más de época que de un problema modélico o pedagógico nada más, sin que dejen de ser variables importantes a tener en cuenta, porque como bien decías en una pregunta anterior, el modelo escolar, si el desafío que tiene, digamos, la escuela para ayornarse es también revisar el modelo escolar, revisar el modelo pedagógico. Y sí, pero digamos, no creo que sea únicamente eso, porque si no estamos muy cerca de la autoflagelación, digamos, de decir, no, nosotros nos tenemos que castigar porque somos culpables de que le damos pelota a los pibes, que los pibes nos pasan por arriba, qué sé yo. Y no, viste, digamos, los políticos lo evitan, los sindicalistas lo evitan, las demás instituciones, digamos, el management entra en conflicto con las empresas, los operarios entran en conflicto con la industria clásica, porque también tienen esta conflictividad. Lo único que pueden hacer, porque tienen todavía una cosa de poder disciplinario fuerte,
y capacidad de recompensa y de castigo mucho más fuerte, es evitar el contacto con los jóvenes, pero digamos, esto es trasladable a cualquier institución. Estamos en un problema más grande que la escuela. Eso es importante entenderlo, porque si no, la escuela parece, digamos, viste, que fuera, digamos, todos los castigan a la escuela. A la vez, porque es una cosa medio, digamos, bipolar la que hay con la escuela. Por un lado se la castiga y se le dice esto, que la escuela tal cosa, que no puede asumir el rol histórico que está teniendo frente a la innovación tecnológica, etcétera, y a la vez es el lugar en donde recaen la mayor cantidad de problemáticas que tiene la sociedad para que la escuela lo resuelva. Le mandan para que hable sobre interculturalidad, para que hable sobre sexualidad, para que hable sobre educación vial, para que hable sobre drogadicción, para que hable sobre bullying, para que hable sobre educación cívica, para que hable sobre alimentación sana. Y todo lo que la sociedad está dando cuentas, pero muy acabadas, de que no puede asumir, resolver a su interior, se lo está encargando a la escuela para que lo resuelva. Ahí estoy pensando como algunas cuestiones bien interesantes, ¿no? Digo, por un lado, claramente parte de esto tal vez tenga que ver con que la escuela hoy es el único dispositivo para el cuidado de la juventud que viene teniendo nuestra sociedad. Institucionalizado por lo menos, digo, como vos bien decías, los modos de relación con el saber y las respuestas a algunas de sus demandas, los jóvenes lo construyen por fuera de un espacio institucionalizado. Y es difícil reconocer políticas donde se vayan construyendo otros escenarios para que los jóvenes puedan estar de carácter cultural, recreativo, artístico, etcétera. En esta demanda, a ver, que está recibiendo la escuela por poco más, y como vos bien lo vas sugiriendo, en todo caso, integrar todo lo que la sociedad no puede integrar como demandas hacia los jóvenes, hay algunas cuestiones que parecen similares, pero que remiten a sentidos muy diferentes. Yo pensaba en la relación con el saber. Como vos muy bien comentabas, esta mañana en los jóvenes es deslocalizada, es fragmentada, es dispersa, pero el modelo escolar de la secundaria también tiene un modo fragmentado de relación con el saber. 10, 11, 12 espacios curriculares, con unidades de tiempo corta. Pensaba en las relaciones con la autoridad. Digo, los jóvenes, como vos decías, tienden a no reconocer o a rehuir, digamos, formas de autoridad de carácter vertical, como las tradicionalmente existentes. Pero también es cierto que en la escuela y en el marco de las políticas de inclusión hay una disputa de sentidos muy fuerte sobre cuál es el derecho de los jóvenes de estar en la escuela, que hace que los docentes también vayan rediscutiendo la propia autoridad del Estado para poder regular algunas cuestiones. Entonces digo, bueno, relaciones de autoridad, relaciones con el saber, fragmentadas en un caso, en los dos casos, en todo caso, pero tienen sentidos muy distintos en relación con los jóvenes y con los docentes o con los adultos. Sí, digamos, los adultos también están transitando su propia crisis. Están transitando, digamos, a ver, yo he hablado con profesores de escuela que entrevistamos para la investigación y profesores que te dicen, nosotros tenemos un profundo desconcierto, pero un profundo desconcierto. No entendemos qué está pasando ni cómo salir de acá. Entonces, esa misma pregunta también se la hace los funcionarios de los ministerios. Quiero decir, esto corrobora o de algún modo acentúa lo que decíamos antes. El problema no es un problema nada más que de la escuela o del modelo escolar, sino que es una lógica de relación con el mundo y con las instituciones que empieza a resquebrajarse en el vínculo que tiene el pibe con la escuela, pero también en el vínculo que tiene el docente con la escuela y con los chicos y con el conocimiento. Pero también, a su vez, y digamos, aumentando el nivel crítico, el Estado también está necesitando reformular su vínculo con el saber, porque el saber mismo es otra cosa.
la institución de conocimiento más importante que está teniendo el mundo en la actualidad está construido colaborativamente, de manera gratuita, por usuarios del mundo entero. Se llama Wikipedia. Una institución de saber mayor que la que fue la Enciclopedia Británica, que estaba, digamos, formulada en relación a un concepto enciclopédico, ¿no? Y hoy esa institución tumbó en menos de 2 años el gran proyecto enciclopédico por excelencia que había tenido la modernidad tardía, que era Encarta de Bill Gates, de Microsoft. Pero apareció un pibe que había sido apostador y un pibe como Jimmy Wales, que había sido una persona que trabajó en la bolsa, un corredor de bolsa, pero a la vez un tipo inteligente, interesado en las cosas, y armó un proyecto institucional, enciclopédico, diferente, donde los usuarios no cobran, no pagan, no hay publicidad, es una organización civil sin fines de lucro, de alcance mundial, tiene la mayor cantidad de traducciones a otros idiomas, es la 4ª página de visitas en el mundo diariamente. Entonces, digo, evidentemente un adulto, una institución como el Estado, no puede quedarse al margen de esta revolución que está teniendo el conocimiento y el modo de producir saber. Y sin embargo, ahí los docentes en la escuela secundaria siguen teniendo una cuota de responsabilidad generacional mayor en relación con los jóvenes, ¿no? Entonces ahí ¿qué cuestiones te parece que sería interesante a ver que puedan tener en cuenta al momento de pensarse justamente en un escenario tan incierto por momento, tan desconcertante? No sé si tengo una respuesta frente a eso, más que tratar de romper las propias creencias. Me parece que es casi impostergable que cada uno de algún modo ponga en cuestión sus propias creencias de lo que significa ser autoridad, de lo que significa enseñar, de lo que significa saber, de lo que significa, digamos, el vínculo entre una institución y el mundo, el vínculo personal y el mundo. Me parece que ahí no queda otra alternativa que ser un poco más plástico, más elástico, ¿viste? Romper cierta rigidez y también animarse a jugar un poco también con los pibes. Estos pibes los booktubers, ¿viste? Que digamos, nadie les da pelota y ellos quieren expresarle al mundo lo que leen, contárselo para que los tengan en cuenta. Digamos, el reflejo que tiene el mercado al mandarle libros a una editorial para que se los lean y los comenten, también los tendría que tener la escuela, y para eso no hace falta ni que esté, digamos, ni que venga una resolución ministerial, ni nada, digamos. Hay simplemente algo del reconocimiento que parece ser necesario por parte de los adultos en relación con los jóvenes. Trabajando en algunas investigaciones con un programa bastante parecido a los grados de aceleración de Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba se llama el PIT de 14 a 17, resultaba llamativo como el mayor reclamo por parte de los chicos que se estaban reinsertando a la escuela tenía que ver con sentirse reconocidos en la diferencia. Da la impresión de que en la medida en la cual los docentes pueden hacer algo de esto, algunas cuestiones del orden de la relación con el saber pueden empezar a tomar una forma diferente, ¿no? Sí, pero también hace falta reconocer a los docentes algunas cuestiones serias, digamos. El ausentismo docente tampoco está al margen de esto que estamos hablando, digamos. Si pensamos que el ausentismo docente solo es una patraña para poder zafar y aprovechar digamos, las licencias que te permite el régimen, digamos, sindical, me parece que es reducir el tema. Tenemos que verlo como un reflejo de una problemática mayor, digamos. Entonces, los docentes también o sea, hay que darle un reconocimiento a los jóvenes en su saber, pero, viste, a los docentes también hay que darle un reconocimiento diferente al que se le da.
porque tienen un reconocimiento, tienen una cantidad de prerrogativas y de cosas que están buenísimas, pero hace falta darle una vuelta de tuerca a todo. El problema es un problema bastante más extenso de lo que alcanzamos a ver con el foco de la mirada nuestra. Para ir concluyendo, ¿no? Digo, la cuestión del reconocimiento a los jóvenes por un lado y a los docentes por el otro, instala la pregunta sobre cuál es el lugar del Estado, de alguna forma, para poder generar, digamos, por lo menos algunos marcos donde estos reconocimientos se puedan construir, ¿no? No sé si ustedes en la investigación que han ido generando han podido avanzar en relación con esto, si queda como una materia todavía... No, yo lo que advierto es que el Estado no es refractario a todo esto. No es un Estado, digamos, que mira para otro lado. Es un Estado preocupado. De hecho, el primer paso que da lugar a la formación del programa de saber juvenil aplicado es un paso que da el Estado al pedirme que elaborara un paper sobre lo que a mí me parecía que estaba ocurriendo en la escuela secundaria en relación a cuestiones más de época y no tanto pedagógicas. Y eso fue el Estado. Y yo creo que el Estado está oyendo, no está dando vuelta la cara. Pasa en Chile frente a los estudiantes, que se pudo hacer el distraído y decir a ciertas cosas que no durante la Revolución de los Pingüinos en 2006, pero en 2011 los pibes se le arreglaron para hacerse escuchar y el Estado los escuchó. Y creo que pasa también en Brasil, y creo que también está pasando en Bolivia, y creo que también está pasando en otros lugares. Digamos, a mí me da la sensación de que el Estado está preocupado porque se da cuenta, lo que no encuentra todavía es una salida. Pero bueno, en ese nivel de incertidumbre estamos casi todos. Eso. Bien, bueno, muchas gracias, Fernando.